todas las preguntas que tengan, alguna inquietud, me las van dejando en el chat y a medida que nosotros vayamos dando la capacitación, vamos a dar solución a las preguntas. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, está súper bien Listo. el sonido. ¿Vas a compartir Perfecto. algo Sí, o...? sí, señora. Entonces, por favor, nos confirman cuando vean la pantalla. Ok, Sí, bien, perfecto. Listo, entonces a grandes rasgos vamos a ver tema de tiempos, de simulador de descripción, que es una herramienta que podemos usar, nuestros canales de contacto, la información de pues qué paquete se va para cada cosa y pues temas así como tips de suscripción. Cualquier tema, pues nos van contando ahí cualquier inquietud que tengan. Listo, entonces nuestros productos de suscripción, en este momento pues vamos manejando lo que es Crea Patrimonio, Crea Ahorro, enfermedades graves en este momento pues ya se detuvo su venta y qué pues canales pueden como revisar para que tengan como información adicional lo que es Portal Contigo y guía de transacciones. Entonces no sé si quieren mostrar un poquito de guía de transacciones. Acá en Scandia, se van a la página normalita de Scandia. Listo. Entonces ustedes van a poder ingresar acá directamente por el canal o el banner que dice servicio al cliente. Y en atención al cliente, lo que van a ingresar es a guía canales. ¿Sí? Que es lo que van a tener la oportunidad en este banner, en consultar todo tema directamente desde el momento de la afiliación hasta el momento de retiro y o cancelación. Después, de acuerdo a la característica del producto, ustedes la seleccionan y van a poder tener la oportunidad de lo que son requisitos y demás para el momento de la vinculación. Entonces, pues, como les indiqué, ingresan por atención al cliente y hay canales. Y de acuerdo al tema, ustedes relacionan acá pues lo que desean consultar. En este caso, cuando ustedes pican en la opción de afiliaciones, van a tener pues el ingreso al producto de seguros. Y cuando ustedes seleccionan el producto de seguros, él les va a desplegar todos los requisitos de lo que corresponde al producto de seguros. En este caso, se despliega la gama de productos que están bajo la rama de seguros, lo que está sujeto a lo que es el CreaAhorro, seguro de vida con ahorro, seguro individual de pensiones, lo que denominamos como SIPEN, y para el Crea Patrimonio, asimismo como si es una persona jurídica para crear patrimonio de persona jurídica. En este caso también lo que es algún cambio de tomador o algo en particular y lo que es capital más seguro bajo su figura que es lo que se tiene el contexto de ahorro e inversión más el seguro. Adicional a eso, ustedes también van a poder tener la oportunidad de ingresar a la opción de aportes, igual desplegando la opción, bueno, digamos que por decirlo así, va a seleccionar lo que es el banner de seguros y van a tener la oportunidad de conocer bajo cada uno de los productos cuáles son los canales paso a paso para realizar. Vemos que, digamos, para lo que es producto Crea y Crea Patrimonio, van a tener lo que, o bueno, se promueve lo que son los canales de pago directo, lo que son débito, bien sea cuenta o tarjeta de crédito, y adicional a eso, lo que es lo que corresponde al pago por PSE. ¿Listo? Entonces, también lo que es en particular lo que es también tarjeta de crédito, con recomendación que sea el mismo tomador en caso de ser una persona jurídica, y adicional que no sean tarjetas expedidas en el extranjero. Entonces, acá ustedes pueden ver cada uno de los canales que se tienen habilitados para los productos y el tiempo en que cada tarda la acreditación. Asimismo, también, pues, ustedes desean o realizan el acompañamiento de un tema indemnizatorio de reclamación de seguros, ustedes van a poder ingresar a este banner, donde a partir de la característica de cada producto, ustedes van a poder realizar la reclamación. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo selecciono el producto de Crea Patrimonio, acá lo que nos trae es el banner de los productos o bueno, los documentos que se solicitan para el proceso de la indemnización, adicional la información requerida para cada uno del tema indemnizatorio, lo que corresponde al fallecimiento o reclamación bueno, reclamación por fallecimiento, y adicional lo que corresponde al amparo de incapacidad total y permanente. Se debe contar con por lo menos la mayoría de los documentos y el formato de indemnización para poder llevar a cabo el proceso indemnizatorio. Entonces, también es de aclarar que en el proceso indemnizatorio
todos los trámites o todas las coberturas que sean realizadas directamente en Colombia, las ampara lo que es el Código de Comercio y también lo que es la característica del producto regidos en Colombia. Entonces es como lo que se lleva en particular esto. Y pues adicional, pues ustedes también van a tener lo que es el simulador de créditos, que pues es una opción que se ha habilitado recientemente para que ustedes puedan realizar y o llevar a cabo todo lo que es la característica de créditos en seguros. Listo, entonces a grandes rasgos esto es lo que vamos a poder encontrar en guía de transacciones en la página. Ya vamos a validar un poco más portal contigo, pero vamos a darle continuidad y ahorita con el simulador vamos a ver por qué contigo. Listo, entonces, ¿cómo manejamos nuestros tiempos? ¿Qué sucede? Cuando efectivamente ustedes radican por medio de Tula Digital, aproximadamente se demora un día hábil esa como radicación de documentos para que le pueda llegar a la persona de afiliaciones. Entonces, esto cuando es una persona natural, se puede obviar si manejamos como tal vinculación digital, porque ya no tenemos ese día hábil, sino de una vez pasa a lo que es afiliaciones, porque es natural. En afiliaciones, ellas tienen de 1 a 3 días hábiles para pasar la suscripción. Cuando es persona jurídica, entonces llevamos Tula, llega a afiliaciones, en afiliaciones se va para finanzas Crime Prevention, o sea, todas las solicitudes de persona jurídica se nos van a Financial Crime Prevention e impuestos. Y de ahí puede tardar de 1 a 3 días hábiles que se nos libere de cada una de las áreas para que vuelva a afiliaciones. Entonces, en afiliaciones, cuando ya están todos estos como pasos chequeados, se va a suscripción en un lapso de 1 a 3 días hábiles. Entonces, es sumar todos los días de Tula, de Financial Crime Prevention, impuestos, afiliaciones y ahí ya nos llega a nosotros a suscripción. Entonces, que es súper incentivado el uso de como tal de la vinculación digital porque nos acorta pues el tiempo de Tula y llega muy rápido a afiliaciones. Ya cuando está en suscripción, cuando es una emisión estándar, es decir, no vamos a pedir ninguna información adicional, no se va a dar exámenes médicos, no tenemos que pedir pues historias clínicas ni demás, es de 1 a 2 días, ya tenemos la póliza creada. Cuando se nos va información adicional, esta información adicional se le pide directamente al comercial con copia de su director comercial. Entonces ya cuando llega a nosotros, se tarda de 1 a 3 días hábiles la respuesta y ya pues digamos que tenemos como un concepto o si la podemos emitir o no. Hay casos especiales que van desde los 400 millones de pesos cuando es una solicitud nueva, que se nos va a exámenes médicos. Entonces, acá depende puntualmente del paquete, donde el paquete A y B, después de que ya le toman los exámenes médicos al cliente, tarda de 2 a 3 días hábiles en que nos den respuesta. Paquete C y D de 3 a 5 días hábiles, y el que se nos puede demorar más por un examen específico es el paquete E, que puede tardar 7 días hábiles, pero generalmente pues, siempre nos entregan antes los resultados de exámenes médicos. Posterior a esto, tenemos como nuestras divisiones. Entonces tenemos un comité técnico de un médico calificador a partir de 800 millones de pesos. Entonces cada vez que la suma asegurada sea mayor a 800 millones, se nos va el médico calificador o después de 1.400 millones de pesos se nos va una suscripción no local que puede tardar de 2 a 5 días hábiles la respuesta por parte de ellos. Entonces teniendo en cuenta todos estos tiempos, ya tenemos la conclusión de si podemos emitir la póliza o si tenemos que hacer algún tipo de exclusión o algún rechazo de cobertura o si en definitiva debemos rechazar. Entonces, cada caso es especial, pero entonces estos son los tiempos que generalmente pues tomamos para cada una de las solicitudes que nos llegan. Entonces ahí vamos a pasar a exámenes médicos. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante en los exámenes médicos? Nosotros actualmente contamos con 2 proveedores. Esos proveedores se llama, lo denominamos como CIS, que pues cada uno de los que pues ha realizado la erradicación de estos exámenes médicos se ha dado cuenta que llegan una serie de notificaciones que comienzan por lo general en el número 9000, donde se hace alusión al contacto y o agendamiento exámenes médicos. Ese es nuestro proveedor CIS para que pues si por alguna razón reciben este tipo de notificaciones pues no tengan como algún tema de alteración o un tema de información. Y otro que se denomina como un diagnóstico, que también pues ambos son los proveedores que tienen la mayor red
médica que poseemos hoy en Colombia. Entonces, pues contamos con alta cobertura en este tema de los exámenes médicos. Y como lo indica en la diapositiva, a partir de los 400 millones, nosotros realizamos exámenes médicos. Adicional a eso, no quiere decir que si llegan, o por ejemplo, si llegan dos solicitudes que me suman 400 o más millones de pesos, estos no se vayan a exámenes médicos. Entonces, es tener en cuenta que es mayor o igual a 400 millones de pesos. Y si se realizan más de una solicitud en el mismo mes y cuyo cúmulo es superior a los 400 millones, se realiza examen médico. Adicional a eso, como lo indicamos, si el cúmulo también en afiliaciones anteriores junto con la solicitud nueva es superior a los 640 millones, esta solicitud también se va a exámenes médicos, teniendo en cuenta que pues, valen los productos que tienen vigentes en Scandia. Adicional a esto, pues en el momento en que se practiquen los exámenes médicos, cuando se realiza el agendamiento y demás, pues se les indica el paquete y los exámenes que se deben practicar. Adicional a esto, debe tener en cuenta lo que es que pues para esos exámenes médicos tienen alguna preparación específica, tenerla en cuenta para que en el momento de los exámenes no presente ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo es el proceso actual? Se realiza el estudio del valor asegurado, como les indicaba, si cumple alguna de esas características que les mencionaba previamente. Esta información, una vez cerrada, como debemos tener en cuenta inicialmente el tiempo que se demora la radicación si lo realizan por Tula o si lo realizan a través del canal de vinculación digital. Y una vez llega la información a suscripción, comienzan a contar cada uno de estos pasos. Entonces se envía al proveedor, bien sea nuestro proveedor SIS o un diagnóstico, y una vez se carga esta información, bien sea el mismo día o a más tardar el día siguiente, se comienza a realizar el contacto medio llamada, ¿sí? Que se debe tener en cuenta que el contacto que se referencia en la vinculación, bien sea digital o física, sea puntualmente el del afiliado. Hemos tenido casos característicos donde pues, se colocan números de terceros y esto ocasiona inconvenientes en el momento del contacto. Adicional a eso, cuando se realiza el contacto vía llamada, esto es un consenso junto con el cliente, donde se realiza el agendamiento de los exámenes médicos y el cliente nos indica, un ejemplo, que no puede en este mes y debemos hacer los exámenes médicos al próximo mes. Esto es totalmente transparente, entendiendo que pues para nosotros la instrucción que se tiene en cuenta es la del cliente o si hay un consenso previo junto con el asesor, pues este conocimiento que nos lo hagan saber vía correo electrónico o por alguno de nuestros canales para nosotros tener en cuenta esa instrucción de los exámenes médicos. Una vez se toman los exámenes médicos, la entrega de los resultados, como indicaba Dani previamente, tarda entre 3 a 5 días, dependiendo del paquete médico que haya requerido en el momento de la suma asegurada. Y posterior a esto, dependiendo también del paquete médico o de la suma asegurada, va a tener una respuesta de asegurabilidad. Que es importante también tener en cuenta que a través de este proceso de exámenes médicos y valoración médica y o evaluación, nosotros también somos partícipes de solicitar información adicional previa a la que se pudo haber solicitado. Nosotros evaluamos lo que son las características como es la ocupación, temas de salud y demás información que pueda hacer partícipe al cliente en las variables de asegurabilidad que contamos hoy en nuestra política de la compañía. Ese es como por decirlo así, la tabla de asegurabilidad, donde las variables van desde la edad y su suma asegurada. Entonces, como ustedes pueden ver, depende de la edad que posee el afiliado, como lo ven en la parte izquierda, y dependiendo de cada uno de los paquetes médicos, si a mayor suma asegurabilidad, el paquete cambia. No, regularmente lo que es el paquete D y E son los que tardan más, pueden tardar entre 5 y posiblemente a los 8 días hábiles, entendiendo que se practican unas muestras ya muy específicas y ocasionan que, bueno, que esta valoración sea mucho más amplio el tema de evaluación médica. Así como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior, estos son cada uno de los exámenes que a mayor valor asegurado se practican unos exámenes particulares que hacen que la asegurabilidad sea más específica. Entonces aquí están, ustedes pueden ver los exámenes, así como las muestras de sangre. Estos son los tipos de muestras. Si se dan cuenta, cada una de las muestras de sangre a mayor valor asegurado también cambia sus componentes y esto nos va a permitir conocer un estado más específico del riesgo a mayor asegurabilidad, entendiendo que nosotros como compañía de seguros
asumimos el riesgo a mayor valor asegurado y demás. Sí, listo, sí, señor. Entonces, acá, pues específicamente tenemos como el producto y hay algunos como ítems puntuales. Entonces, la suma asegurada mínima para el CREA Patrimonio, pues son 160 millones, CREA Patrimonio, sí, y la máxima son 4.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues efectivamente nuestro máximo es 4.000 millones de pesos, pero podemos tener varias pólizas que nos sumen hasta ese valor. Entonces, sí, ejemplo, yo tengo dos pólizas de 2.000 cada una. Entonces, sí puede ser varias pólizas para sacar un seguro con nosotros, siempre debe ser mayor a 18 años el asegurado. Pues acá tenemos los plazos mínimos, máximos para cada producto. Entonces, edad de permanencia para CREA Patrimonio son 75 años. Ahí ya nuestro producto deja de regir. Debemos empezar la cancelación. Lo que hacemos es la cobertura de la incapacidad total y permanente y se va hasta los 75 años. Entonces, tenemos la mínima de 335.000 pesos para el ingreso al producto. Así mismo como el creador, que son 302.000 pesos. Entonces, para crear patrimonio, pues es más de tiempo, para crear ahorros son 240 máximo de millones que podemos asegurar. Y igualmente, pues va al máximo de 20 años. Entonces, pues estas son como algunas características de ambos productos. Y ya, pues el máximo que podemos tener, ya cuando tenemos 65 años en crear ahorro, también debemos finalizar el producto. Entonces, básicamente es como las características. Adicional a eso es que el cúmulo también se debe tener en cuenta que es aplicable para los dos productos. Si yo cuento con un CREA Patrimonio y un CREA Ahorro, el cúmulo es sumable el cúmulo. Adicional, si también cuenta con algún producto de capital más seguro, también el cúmulo es tenido en cuenta para la suma asegurada total. Entonces es importante en el momento de la solicitud de exámenes médicos que aplique o no y que pues puede tener la mayor cantidad de solicitudes siempre y cuando no supere ni el valor tope de la suma asegurada para crear patrimonio e igual para crear ahorro, igual para lo que es capital más seguro, ¿sí? O sea, digamos que es un mix de cada uno de los productos que se debe tener en cuenta en el momento de la suma asegurada. Listo, entonces veo una pregunta en el chat que dice, si mi cliente tiene una póliza aprobada de 300 millones y toma una nueva por 300 millones más, ¿hay exámenes? En este caso sería la respuesta no, porque el cúmulo va de 640 millones cuando yo ya tengo una póliza creada. Entonces, 300 más 300 nos da 600, entonces no se nos va a examen médico, pero sería diferente si yo la tomo dentro del mismo mes. Si digamos que yo la tomé el 1 de julio y ya ahorita estoy pidiendo una el 20, pues sí se tendría en cuenta como si fuera una sola solicitud, como si fuera nueva y si nos iríamos a exámenes médicos. Pero si yo la saqué, no sé, tipo enero y ahorita quiero otra, como no es 640, no se nos va a examen médico. ¿Listo? Entonces, bueno, adicionalmente acá tenemos como algunas ocupaciones que efectivamente pues tenemos que hacer como una revisión con lupa o definitivamente no son asegurables. Igual en nuestro simulador lo van a poder evidenciar pues con más detalle, que pues ocupaciones no son asegurables para nosotros, que de una vez vamos a decir que no. Abogados penalistas, jueces penalistas, lo que son guardaespaldas, misioneros, políticos, gobernantes, bomberos, de cartas de cambio, es eso no. Pero todo lo que ustedes ven con asterisco, podemos hacer una validación adicional y ahí definimos si podemos asegurarlo o no, o si tiene algún tipo de condición que podamos excluir para poderlo asegurar. Entonces, ejemplo, un policía que haga tema administrativo, que efectivamente no porte arma, no use uniforme, lo podemos validar y se puede pues, validar su tipo de asegurabilidad y así con las demás ocupaciones. Entonces, cada uno depende. Digamos que los deportistas profesionales generalmente no se les otorga la ITP, pero sí podemos validar que, pues, con qué condiciones podemos asegurar la póliza para poderla emitir y que no sea un rechazo. Entonces, pues ahí depende puntualmente de las ocupaciones. Vale, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en las ocupaciones? Si el cliente trabaja puntualmente en regímenes del magisterio, puntualmente no se les otorgará la ITP.
entendamos que en este caso lo que son régimen del magisterio, puntualmente para los profesores y o educadores que trabajan para el magisterio, manejan un régimen diferente al común, ¿sí? Ellos son un régimen especial. Entonces, en el momento de una definición correspondiente a un tema de indemnizatorio, la ITP es evaluada diferente a un régimen común, a un régimen especial en el momento indemnizatorio. Por esa razón, nosotros no otorgamos ese beneficio. Adicional, pues también si no tenían de pronto conocimiento, desde este año venimos actualizando lo que es un tema de algunas ocupaciones que quizá nosotros no brindábamos esa cobertura de capacidad total y permanente. Entonces, pues ya estamos abiertos, por decirlo así, a otorgar este amparo siempre y cuando pues cumplan con ciertas características, lo que eran los estudiantes anteriormente. Nosotros no otorgábamos esta cobertura o este amparo de capacidad total y permanente. Hoy día, lo mismo que sucedía para las amas de casa, también este amparo ya lo estamos dando. Entonces, pues, como lo hemos explicado en el transcurso de la presentación, todo hace parte de una suma de algunas variables en temas de habilidad, ocupación y demás, y que pues no somos ajenos a que pues por decirlo así la regla sea específicamente aplicable, sino que pues contamos con ciertas variables que cada cliente es un mundo distinto en el que pues podamos dar un sí o no una asegurabilidad. Adicionalmente, para complementarte ahí en ese punto, también le estamos otorgando la ITP a los rentistas. Entonces, antes no se les daba a más de casa, estudiantes y rentistas, que veo que es una pregunta acá, pero ya se les está otorgando. Entonces, desde este año, para todos los nuevos está la ITP para el ama de casa y para rentistas. Entonces, para los colombianos que estén en el extranjero, efectivamente, nosotros podemos evaluar la posibilidad de darle la ITP. Perdón, de darle la asegurabilidad, no le damos ITP a los extranjeros, pero efectivamente si alguna vez el colombiano vuelve acá a Colombia y pues empieza a trabajar acá y se establece acá, le podemos hacer un estudio para validar la cobertura de la ITP. ¿Qué requisitos solicitamos nosotros para estos colombianos en el extranjero? Que pues efectivamente sean colombianos, que nos adjunten la foto del pasaporte. Actualmente digamos que ya no se evidencian tanto el tema de los sellos, sino pues es el tema de Yomi que ya no lo podemos evidenciar, pero sí pues es importante que nos envíen la visa o el permiso para estar en ese lugar, pues que establezca su estatus legal en el país. Entonces efectivamente es súper importante que nos envíen esta No sé, información. pero como que Igual hacíamos el para valer cuestionario nuestros de miembros, viajes o residencia en el extranjero porque lo deben como lo subieron diligenciarlo. tanto de Y precio, acá es entonces súper que miren el importante que tengan colombiano o vía el fiscal en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, dependiendo del artículo 10, tienen que pues, tener un ítem y así mismo nos envían el soporte financiero. ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, el 50% de los activos aquí en Colombia, entonces nos envían, ya sea, puede incluir ahí la declaración de renta o el certificado de tradición y libertad de un inmueble que tenga aquí. Entonces, son varios documentos que nos tienen que enviar, pero es un requisito tener la vida fiscal aquí en Colombia según el artículo 10. Si no cumple con ninguno pues, de estos ítems, tiene que cumplir al menos uno para pues tener la vida fiscal en Colombia, ahí sí lo podríamos asegurar. Solo eso. Y adicional también en el tema de lo que es el estatuto tributario, como lo decía Dani, debe cumplir con ciertas características y tener en cuenta que independientemente el cliente presente una vía fiscal en otro país también, se van a aplicar únicamente como normativa la legislatura colombiana, ¿sí? Cualquier tema indemnizatorio o en cualquier definición de temas de seguros va a aplicar 100% lo que esté en la ley colombiana. Adicional, pues el tema de la cobertura de invalidez, como lo indica el aviso, digamos que no aplica. También es importante que si un cliente por alguna razón, él vivía en Colombia y le dimos el amparo de incapacidad total y permanente y se fue para otro país y ya reside en otro país, en este caso es necesario que nos indique, pues a través de nuestros canales, nos dé el aviso en este sentido, no para modificar las coberturas, a menos de que pues se dé algún tema de un país específico que se determine como en alto riesgo. Pero pues, como les indicaba, la legislatura colombiana aplica en el momento de la definición para algún tema de reclamación indemnizatorio o de un siniestro en específico.
Listo, perfecto. Entonces acá vamos a ver una herramienta súper buena para los que no la conocen. Es un tema que podemos validar anteriormente que tengamos con nuestros clientes para validar si pues de una vez es asegurable o no el cliente, si le debemos pedir alguna información y nos adelantamos y nos comemos algunos tiempos, en definitiva pues pasamos sin problema. Que es súper recomendado acá que la respuesta de la simulación solo la conozcan ustedes, no se la vayan a mostrar al cliente porque pues puede herir o susceptibilidad, y entonces es un tema pues más de ustedes como asesores que lo que le interesa al cliente. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este simulador? En Portal Contigo vamos a comercial, contenido, simuladores y simulador de suscripción. Entonces, vamos aquí, ya estamos acá en la página, vamos a distribuidores y acá pues con el ingreso que ustedes manejen van a ingresar. Nosotros por lo menos tenemos acá credenciales, pero ustedes probablemente pueden ingresar con correo y ya es como ustedes ingresen al portal contigo. Entonces ya que estamos acá, nos vamos, entonces vamos a comercial, contenidos, no se me vayan a distraer porque acá dice simuladores, mientras que el contenido, o sea, el simulador de suscripción está en contenidos, ¿listo? Contenidos. Espérame, está ahí. Comercial, contenidos. Acá mira simulador. Y vamos a simulador de suscripción. También que es súper importante que tengan en cuenta que este simulador va a surgir una actualización en temas de países, ocupaciones y por el momento eso, creo que un tema también de persistencias médicas, pero entonces va a tener una actualización, pues si lo tienen guardado en su computador para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Entonces, para los que no los conocían, les presento acá el simulador. Puntualmente vamos a tener una parte donde se ingresa la información y acá vamos a tener el resultado puntual. Este pedacito es el resultado de la consulta. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá nuestro simulador. Acá tenemos unos casitos para entrar a mirar como si fuera un caso puntual de la vida real. Entonces acá tenemos a Marta que tiene 50 años. Marta mide 1.80 y pesa 70 kilos. Entonces acá lo vamos a poder ingresar normal. Entonces Marta tiene sus 50 años. Buscamos los 50 años, los agregamos. Tiene una estatura de 1.70 y pesa 80 kilos. Entonces acá nuestra primera variable nos va a decir que está ok. O sea, que está en sobrepeso, pero está ok. O sea, pasa sin ningún problema. ¿Sí? No, acá no nos pide ninguna información adicional. Pero, ¿qué sucede si Marta en este momento está pesando 110 kilos? Ya acá el mismo simulador nos dice que es un riesgo no asegurable para nuestros productos de vida. ¿Por qué? Porque Marta tiene obesidad grado 2. De una vez la convención nos dice que no es asegurable. Pero entonces, no sé, Marta está en 100 kilos. Ya Marta tiene una obesidad grado 1 y para nosotros poder estudiar esta obesidad, vamos a pedir un último control médico no mayor a un año. Entonces acá nosotros podemos realizar la validación. Ustedes ahí tienen clientes, la pueden solicitar de una vez su historia clínica no mayor y pueden ir de una vez con la información. Entonces, bueno, Marta tiene. Entonces acá, aunque está en sobrepeso, para nosotros acá de una vez nos dice el IMC. Marta vive en Colombia, entonces no hay problema. Pero si ustedes quisieran validar los requisitos de residentes en el extranjero, lo pueden mirar acá, le dan clic y acá sale la información. Lo que acabamos de indicar, igual acá sí pues no tienen en cuenta pues el tema del artículo 10, le pueden dar clic acá a la manito y ahí mismo les va a dirigir a la página de el estatus tributario. Y ahí está como toda la información para que la puedan validar. Entonces acá está lo de residentes en el extranjero. Igual que debemos tener en cuenta, pues que hay países que no son asegurables. Entonces, ejemplo, pues si vive en Colombia, bien,
Pero no sé, si vive en Croacia, nos va a pedir la información de residentes en el extranjero, pero no nos está diciendo que no es asegurado. Por ejemplo, que nuestro cliente no sé, exageradamente vive en Corea del Norte. Ahí mismo nos va a decir que no es asegurable, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Pero no es el caso de Marta, porque Marta vive en Colombia. Entonces, dejémoslo acá en Colombia. Entonces, ¿qué más dice de Marta? Entonces, tiene una suma asegurada de 250 millones de pesos. En el momento de la entrevista indica que practica un deporte de combate, tuvo apendicitis y por el momento sufre de depresión. Entonces, acá. ¿Tiene una persistencia médica? Sí. ¿Qué nos está diciendo Marta? Que tuvo depresión. Entonces, ¿qué vamos a solicitar desde acá, desde suscripción? Una historia clínica completa y actualizada con un último control del médico tratante no mayor a 6 meses. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, igual, esto es una oportunidad. Si tenemos a nuestro cliente, le pedimos de una vez la información, porque digamos que si se radica, pues nuestro cliente no nos entrega la información y que hay. Adicionalmente, pues podemos poner las preexistencias médicas de 1 a 3 preexistencias que tenga el cliente, ¿listo? El apendicitis, pues si ya pasó más de 1 o 2 años, pues no va a haber problema porque ya debe tener una recuperación completa. Igual acá Marta dice que tiene lo del deporte de combate, ¿verdad? Entonces, aquí. Entonces, ¿tiene algún hobby o alguna actividad extra? Entonces, sí. Y digamos que ella practica artes marciales. ¿Listo? Para este de artes marciales nos va a pedir diligenciar un cuestionario de deportes de combate. Este cuestionario lo tenemos en suscripción. Ya estamos trabajando para subir todos los formatos para que los puedan tener desde el portal contigo de una vez. Pero si les pide algún tipo de formato mientras tanto, nos lo pueden pedir a suscripción. Y finalmente acá dice que es una suma asegurada de 250 millones. Entonces acá dice, ¿requiere exámenes? No va a requerir ningún tipo de exámenes por la suma asegurada y por lo que les indicábamos. Pero si Marta en este caso estuviera pidiendo, no sé, 1.000 millones de pesos, ahí ustedes van a ver que efectivamente sí requiere exámenes y qué tipo de exámenes. Entonces acá nos va a salir el checklist de los exámenes que van a pedir. Entonces, como también para que lo tengan presente. A algunos clientes pues no les gusta el tema de anticuerpos de VIH y demás, porque se sienten discriminados, pero si en primera instancia nosotros le decimos, por su orientación sexual, si nosotros le decimos de una vez, no, mira, vas a tener estos exámenes médicos que son requisitos y los podemos abordar de una mejor manera. Entonces, este es como tal el simulador de suscripción y sería el caso de Marta, pues que efectivamente, ¿qué le vamos a pedir a Marta? Puntualmente lo de la depresión, la historia clínica completa y actualizada y el formato de deportes de combate. Eso es lo que le pediríamos a Marta en este caso específico. Entonces, si quieres validar este casito. Listo. Por ejemplo, en este caso bueno, la validación para suscripción dice que Jesús es un pastor evangélico, ¿sí? Que se encuentra solicitando un crea patrimonio hasta una suma asegurada de 300 millones y en el momento de la entrevista indica que tiene hipertensión arterial. No declara ninguna actividad extracurricular. Entonces, en este caso en particular, bueno, en este caso los pastores evangélicos, nosotros hacemos una verificación interna. Estos, por decirlo así, temas que son, por decirlo, religioso, pasan por una verificación ante Financial Crime Prevention. Normalmente esta verificación tarda entre 1 o 2 días. Y adicional a eso, pues cuando ustedes lo pueden diligenciar directamente, cuando ustedes buscan la ocupación directamente aquí en el simulador, pues ustedes van a tener la variable en específica que les indica cuál es el paso a seguir. Adicional, diferente a este, lo que tiene es un tema de hipertensión arterial. Cuando nosotros diligenciamos aquí en las preexistencias médicas que sufre de presión arterial, normalmente lo que les solicita es un cuestionario. Este cuestionario también nosotros lo contamos en este momento. Nosotros contamos con un número de cuestionarios que, pues, en el momento, como le indicaba Dani, nosotros lo estamos, por decirlo así, realizando la actualización para que ustedes lo tengan a la mano.
Igual manera también que en el simulador mismo les suministra esa información, pero pues son pasos que se están llevando a cabo para poderles entregar la información de manera oportuna. Entonces, volviendo al caso, Pero sí. Bueno, acá también debemos decir que las preexistencias están organizadas em, por orden alfabético, entonces para que lo puedan validar. Y atención. sí, atención, qué bueno. Entonces, como ustedes lo pueden ver, a la parte derecha, él les va a decir diligencia en formato de presión arterial. Como les digo, este formato actualmente nosotros lo tenemos, entonces pues, nos podrían elevar la consulta directamente al buzón de suscripción y nosotros les compartiríamos directamente el formulario, ¿vale? Bueno, acá nos preguntan también que efectivamente no pueden visualizar el simulador. ¿Qué debemos hacer? Descargarlo en nuestro computador para que podamos manejarlo así. Entonces, estar pendiente de pronto si hay alguna actualización posterior, ahí sí descargarla, pues la nueva, pero si no lo puedes visualizar directamente ahí, si no debes descargarlo. Y veo que acá dice Sí, lo que les explicaba, sí, perdón, adicionalmente, pues estamos haciéndole una mejora al simulador para que tenga la actualización de las ocupaciones y eso, y nos pueda mostrar que las rentistas, amas de casa de estudiantes tienen la ITP. Entonces, esta simulación, esta actualización yo creo que está saliendo por ahí en agosto, septiembre. ujú. Sí, la vamos a cargar para que lo puedan validar. ¿Listo? Y adicional a eso, pues se habla de que si un cliente que ya, bueno, que es rentista o ama de casa y que actualmente tiene una póliza con nosotros, ¿se le puede otorgar el amparo? No. Digamos que ya desde el momento de la contratación o esta modificación se dio para pólizas que se emitan o que se generen desde este año, ¿sí? Las pólizas que ya sean existentes no se les puede realizar esta modificación, ¿vale? Entonces es como para que lo tengamos en el radar. Sí, creo que Sí, creo que ya. Listo. Entonces, efectivamente, este es un correo de la información adicional que nosotros solicitamos, que nos podemos ahorrar tiempo de los 3 días de respuesta que nosotros tenemos para mirar correos, que pues efectivamente, si nuestro cliente, acá, este caso es de ingeniero de petróleos, si ustedes pueden agregar una hojita ahí como tal la afiliación, respondiendo estas preguntas de una vez, se nos pueden adelantar y el proceso podría salir más rápido. Entonces, acá mismo sale como la información de ingeniero de petróleos. Entonces, digamos, ingeniero acá de petróleos, Chan, está ahí arribita. este, ingeniero de petróleos. Mira, son las mismas preguntas que salen aquí, es lo mismo que nosotros preguntamos en los correos. Entonces ahí se pueden adelantar y optimizar los días y pues tener la póliza antes, sí pueden enviar la información de una vez en una hojita extra. Entonces esto es como el ejemplo que nosotros ponemos. Asimismo enviamos los correos de solicitar la historia clínica y demás. Así mismo son. Entonces, si ya nos adelantamos con la información, ya pues dejamos de tocar tanto al cliente y podríamos tener una suscripción más rápida. Entonces, lo que les decía Kevin, igualmente, si nosotros vemos que la historia clínica, no sé, enviaron exámenes adicionales recientemente y debemos solicitarlo, pues debemos solicitar la información como para hacerlo más transparente la suscripción posible y que contemos con toda la información médica. Y también hay adicional en la información médica, es importante aclarar que pues cuando se solicita la historia clínica es quizá de pronto es lo más completa posible, digamos que puntualmente nosotros manejamos el tema de valoraciones médicas y demás, pero pues recibimos a veces controles en donde se indica que el estado de salud del cliente se encuentra bien, por decirlo así, y en la historia clínica encontramos cualquier otra variable que pueda darnos diferente la asegurabilidad, pues digamos que eso es una facultad de decisión y en ese caso nosotros podemos solicitar esa información adicional, diferente, si por ejemplo tuvo una apendicitis, un ejemplo en particular, ¿sí? Y por algún tema en específico en la historia clínica indicada otra persistencia, nosotros estamos en esa oportunidad facultativa de solicitar más información adicional para conocer el estado actual de riesgo. Si por alguna razón ustedes identifican que en la prospección del caso el cliente menciona alguna preexistencia que no está mencionada en el formato de asegurabilidad, es importante que la historia clínica esté completamente actualizada.
También que es importante que en el momento de la prospección tengamos en cuenta que toda la información que es diligenciada por el cliente es facultativa en un tema, bien sea de reclamación e indemnización, ¿sí? Digamos, si por alguna razón el cliente dijo que tenía hipertensión y en el momento del diligenciamiento del formulario no lo diligenció o lo dejó con alguna anotación en específico, pues muy seguramente pues este factor de decisión en el momento de una reclamación por indemnización el cliente pues va a tener un trato, por decirlo así, diferente en el momento en que si tiene algún daño ocasionado en el momento indemnizatorio asociado a la patología no declarada, es un tema de alguna reclamación que no es procedente para pago. Entonces es muy importante que el estado del riesgo nosotros lo informemos tal cual con lo que nos menciona el cliente, no aplicar ningún tipo de reticencia porque pues esto puede afectar a futuro de cara al cliente. Entonces, pues, complementando la información que les indicamos anteriormente, pues solo en el 2026 hay más de 650 pólizas a las que le hemos pedido información adicional y que probablemente muchas se nos quedan sin gestionar porque, pues, no sé, el cliente pasó un tiempo y ya no quiere enviar la información médica. Entonces, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros tenemos 90 días desde la erradicación, tenemos ese espacio para que se pueda conseguir la información adicional, pero si pasan los 90 días y no hay respuesta, lo que hacemos es, como tal, cancelar la solicitud en el sistema, la retractamos. Entonces, ¿qué más tenemos así como tanta información adicional? Digan, pues que nos digan abajito puntualmente qué hace, que es independiente, pero no sé, vende de pronto algún tipo de comida, mercado. Entonces, si es independiente, no, hace asesorías legales o hace asesorías para empresas. Entonces, ahí nosotros tenemos como una visual más importante y más detallada y no le vamos a entrar a hacer ninguna devolución al caso. Entonces, es como ser un poquito más específicos porque el independiente puede hacer muchas cosas que si no está en el formato, pues vamos a entrar a devolver. Igual los comerciantes, que nos indiquen puntualmente, pues, qué productos comercializa, qué labores realiza y demás. Entonces, eso es como un tip ahí de los comerciantes y los independientes. La información médica también, pues que sea correspondiente a la preexistencia médica informada, que si pues en la historia clínica hay una preexistencia que ustedes no conocían y que no tenemos ahí información, se las vamos a solicitar. Entonces, lo que es ya que previamente que sea lo más actualizada y completa posible para que nosotros podamos entrar a tener como una decisión más rápida. Igualmente, pues lo del formato, súper importante. Vamos a entrar a realizar cambios. Desde la semana pasada ya estamos manejando el formato versión 2026-07. Lo pueden descargar desde la página para que no les haga ningún tipo de evolución, porque ya este formato tiene que ser actualizado. Entonces, ya, 07, ahí está. Listo. Y adicional al tema de información médica, pues para los que tienen el conocimiento, ya entramos en rigor de la ley de olvido oncológico, entonces pues digamos que a los clientes que posean alguna patología de origen oncológico van a tener una serie de variables de las cuales pues va a ser diferente el tratamiento de la información. Regularmente cuando un cliente tiene una preexistencia médica en la definición de cualquier caso para la suma asegurada, nosotros hacemos la solicitud de información médica puntualmente para las enfermedades que son de origen oncológico, puntualmente el cáncer. A su causa se le da un manejo diferente. Entonces, pues también es una invitación a que pues si poseen algún tema de dudas o inquietudes puntualmente para clientes con preexistencia de cáncer que hayan sido ocurridas durante o hace menos de 10 años o más de 10 años, pues, nos puedan relevar la consulta particular, bien sea como una erradicación y o prospecto. Nosotros les indicaremos el mecanismo a seguir, entendiendo que ya no se aborda de esta información de carácter amplio como se solicitaba la información médica, sino que pues ya estamos sujetos a una ley que nos imparte ciertas características en el momento de la solicitud y manejo y tratamiento de información de carácter médico a esta patología. Entonces pues los invitamos pues a que si han tenido la oportunidad de actualmente pues tuvimos recientemente una capacitación sobre este tema. Si no, pues esta se encuentra también en Portal Contigo y en las grabaciones de carácter comercial
puedan dar una revisadita a oportunidad para ver el tratamiento y un manejo de los clientes que cuentan con patologías de origen oncológico. Listo, y finalmente tenemos nuestros canales de contacto. Pues que, ¿cómo nos organizamos nosotros? Estamos bajo John Ortegón, que es el nuevo jefe del área de seguros. Luego bajamos el tema de afiliaciones. Ahí en afiliaciones está Laura Flores, está Sara Jiménez y está Diana Suárez. Estas tres personas les pueden dar información puntual de afiliaciones, de un tipo de formato, de que tuvo algún tipo de corrección en lo que diligenciamos. Entonces, ellas manejan el correo afiliacionseguros@scandia.com.co. Entonces, este es todo el tema de afiliaciones. Luego pasa a nosotros a suscripción, que pues estamos actualmente Kevin Bedoya, Daniela Mantilla y yo, Daniela Pedraza. Entonces, todo lo referente ya como tal a la suscripción, el análisis, el estudio, es en suscripción vidacolombia@scandia.com.co. Entonces, nosotros pues entramos al grosso de historias clínicas, información adicional, ocupación y demás. Luego ya pasamos a recaudos, que es ya de todos los pagos, los aportes a las pólizas, toda la información está pagos, raya el piso, seguros@scandia.com.co. En ese grupo está Cristian Martínez, Hernán Gómez, Dayana Rodríguez y Alejandra Rodríguez. Entonces están en ese grupo de recaudos. Luego, si hay algún tipo pues, indemnización, algún siniestro y demás, esta información se maneja en siniestrosvida@scandia.com.co. En este momento, pues está pues, el tema de suscripción también ahí unido, mientras está la persona específica de siniestros. Pero en todo lo de siniestros va a ese. Igual, pues lo que les decía que vine anteriormente, si tenemos algún tipo de reclamación y eso es importante contar con el checklist que está en la página, que todos los documentos estén completos y que se envíe Siniestros Vida. Y finalmente, pues retiros, que pues ya es un tema de fines de vigencia, cancelaciones de pólizas. Ahí está Nicolás Pardo, retiroseguros@scandia.com.co. Ese es el grupo como tal de seguros. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Creo que ya no más. Listo, no sé si tengan alguna duda, pregunta adicional, algo que no hayamos contestado. Sí, Dani, yo tengo una pregunta y es con relación a la cobertura de los exámenes, si son en la casa del cliente o son en un lugar médico, porque he tenido casos de lugares que no son las capitales principales del país y se ha presentado algo de confusión en saber si va el médico a la casa o el cliente tiene que ir. Entonces, esa parte, no sé si tienen un mapa o algo puntual, o sí, al día de hoy, de cómo se hace esa cobertura para saber de acuerdo a nivel nacional en dónde serían las tomas de los exámenes. Sí, digamos en particular, por ejemplo, lo que es con los proveedores médicos, digamos que actualmente pues sí, no tenemos como un mapa en específico, sí, pero pues la cobertura va dependiendo del lugar donde se encuentre el cliente. Sí, lo que son correspondiente a comunas y o corregimientos o barrios que son, por decirlo así, fuera de cobertura, regularmente a los clientes se les indica que su atención va a ser en un punto de atención médica, ¿sí? Pero en la mayoría de un 100% de las solicitudes, por ahí un 20% son lugares que son específicamente que por lo general nuestro proveedor médico no puede llegar directamente a su ubicación y pues depende de eso, pues también se le contacta, en el momento en que se realiza el contacto, bien sea llamada vía WhatsApp o demás contacto, se le indica al cliente su punto de atención, bien sea si es en un punto de atención médica o a domicilio. Sí, normalmente son como los canales que manejamos actualmente. Sí, pues complementando a lo que tú decías, efectivamente, ciudades principales sí tenemos domicilio, pero el resto sí debemos validar puntualmente si nos ofrecen el domicilio o directamente ya tiene que ser en serio. Pero ustedes siempre lo dicen, ¿cierto? Siempre lo informan, Sí. siempre Sí. queda claro en ese proceso de confirmación. Sí, señora, se le informa directamente al cliente si es a domicilio o si debe desplazarse a alguna sede, pero sí, efectivamente, todo es de acuerdo mutuo con el cliente. Lo que es las fechas, las horas y demás, ya dependemos también de la disponibilidad de los clientes y de, pues, como tal del proveedor, pero siempre se acuerda la cita con los dos
Más. En el chat teníamos nuestra preguntas, ¿no? Dice así. Todo claro, todo. Listo, hay otra pregunta, dice, si un cliente fue rechazado hace más de 2 años por consumo regular de marihuana y ya no consume, puede estar validado de nuevo. Pues podríamos entrar a validarlo puntualmente y con nuestra suscripción no local y ahí les daríamos respuesta. Sí, podría, pero antes de la erradicación, de que se diligencien todos los documentos y demás, nos puedes enviar la consulta a suscripción Vida Colombia y nosotros la elevamos y les damos respuesta de la asegurabilidad o no. Eso sí, debemos validarlo con la suscripción no local. Sí, señor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, No, ¿todo parece bien? que no. ¿Listo? Yo creo que ya, claro. Sí, bueno, entonces, nada, de todas maneras, le vamos a enviar a todos los que estaban invitados a este espacio la grabación y la presentación. ¿Tú no la compartes, Dani? Claro que sí, ya se las envío. Ya mismo te la envío a ti. Bueno, entonces ya les vamos a enviar a todos al correo. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Kevin y Daniela.